En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La guerra desatada en Irán, aun teniendo una dimensión obvia militar, solo puede entenderse si comprendemos lo que realmente es el escenario en el que distintos actores proyectan sus expectativas sobre el futuro del orden internacional. No solo una guerra, cada potencia allí intenta moldear el mundo que vendrá después. En torno a Hormuz, al Golfo Pérsico, se dirime quién fija las reglas, quién es capaz de romperlas y sobre todo quién está dispuesto a pagar el precio por romperlas. Para quien la ha promovido, para Estados Unidos, el conflicto es relevante. Se presenta dentro de una estratégica encrucijada más que complicada, más que compleja. Washington ha intentado durante años reducir su exposición a Oriente Medio para concentrarse en el desafío verdadero que entiende como sistémico para el siglo XXI, que no es otro que China, lo sabemos. Pero claro, la persistencia de Irán como agente desestabilizador con claros objetivos en Israel y en el propio Estados Unidos le ha obligado a actuar porque sobre todo su potencial desarrollo nuclear era más que preocupante, pero también la presión que mantenía de destrucción en torno al aliado tradicional en la zona, a Israel. No obstante, ahora mismo la expectativa de Estados Unidos no es tanto la de una victoria total, que sería costosa, sería incierta, sería compleja. Es más bien de contención reforzada, de debilitar la capacidad de Irán para poder actuar, de limitar su influencia regional, de descabezarla como agente promovedor de proxies y de intentar dejar claro para el resto de actores internacionales que el liderazgo de Estados Unidos, la iniciativa también, ir de cara a los rivales que no conviene acercarse a Irán. Israel, por su parte, juega una partida distinta, estratégicamente todavía más complicada porque es existencial. Para el Estado israelí, Irán no es un adversario estratégico, es una amenaza directa a su seguridad. Y su expectativa es mucho más clara, mucho más nítida: impedir por cualquier medio que Teherán alcance capacidad nuclear operativa. Israel en todo este conflicto no busca equilibrio, busca destruir a su enemigo, incluso asumiendo en paralelo en el desarrollo del conflicto riesgos de escalada. Irán, por su parte, el atacado, no juega a la defensiva en un estilo clásico. Su estrategia es sofisticada. No sabemos bien si porque llevan medio siglo de revolución islámica y se pensaban que haría falta un tipo de estrategia similar ante la confrontación con el mundo occidental, si le dio pistas la guerra de los 12 días. En cualquier caso, lo que quieren es una estrategia que evite el enfrentamiento directo, pero que eleve progresivamente el coste para sus adversarios. Ataca a los socios regionales de Estados Unidos, presiona rutas energéticas clave, utiliza a sus aliados en la medida en la que puede. Su expectativa no es vencer en términos convencionales, es resistir, y se presenta como un actor, de tal manera, si lo consigue y lo alarga, capaz de desafiar a las grandes potencias. Por su parte, las monarquías del Golfo observan. Arabia Saudí en particular se encuentra en una posición delicada. Se habla de que quien maneja los hilos, MBS, Mohammed bin Salman, azuza a Estados Unidos y a Israel contra su rival en la zona por el liderazgo islámico, a Irán. Pero por otro lado es consciente de que una escalada descontrolada podría afectar directamente a su estabilidad y a su economía. Es más bien apoyar, pero sin exponerse demasiado, beneficiarse, pero no quedar retratado y comprometido en el conflicto. Turquía, otra potencia que antaño fue laica y cada vez es más islamista, aporta otra capa de complejidad, porque su negativa a facilitar el uso de sus bases para los ataques, siendo miembro desde los años 50 de la OTAN, refleja una voluntad clara de mantener su autonomía estratégica. Es el resultado de una expectativa que no pasa por beneficiarse inmediatamente del conflicto, sino por mantener una posición relativa en él como actor imprescindible, como foco de negociaciones, como intermediario, dialogar con todos y aprovechar las oportunidades que surjan de las confrontaciones
confrontaciones de la reconfiguración del poder en la región. Es neotomanismo en estado puro, es pura proyección estratégica profunda como articulaba la segunda década del 21 Davutoglu. Mientras Teherán, aún cabeza de la facción minoritaria del Islam, la chiita, apela a la umma, a la comunidad islámica global, la de todo el mundo, para que cierre filas en contra de la agresión que sufre. Algo difícil porque, lo sabemos, para los sunitas la chía es herética, pero es una cuestión relevante y a tener en cuenta. Son 1.400 millones de potenciales aliados. Europa, entre tanto, aparece atrapada en sus propias contradicciones, dependiente energéticamente, vulnerable a las consecuencias económicas, con muy poca capacidad en lo militar y sin una estrategia clara. Es más bien una actitud, la europea, pasiva, en la que trata de preservar, en la medida de lo posible, un marco internacional basado en normas, pero en el que, no nos engañemos, la capacidad de influir de Bruselas en el desenlace es cada vez más limitada. Más allá de Occidente, Rusia puede ver el conflicto como oportunidad para distraer a Estados Unidos y debilitar su posición global mientras mantiene abiertos sus propios frentes y, sobre todo, mientras aprende cómo se trata al que quiere sacar los pies del tiesto. China, por su parte, tiene una situación más compleja. Irán es un socio relevante, especialmente en términos energéticos, pero puede que pese más la estabilidad de las rutas comerciales, evitar perturbaciones que afecten a su crecimiento económico. Da la sensación de que la expectativa de Pekín es clara, que el conflicto no escale hasta el punto de alterar gravemente los equilibrios globales de los que depende el propio desarrollo chino. No podemos olvidar que, no obstante, China sería el verdadero objetivo del conflicto para muchos, tras lo que ha hecho Estados Unidos en Venezuela y en Irán. Por eso, aguardar, contener y respuestas mesuradas es lo que se promueve desde China. Precisamente esa multitud de expectativas es donde reside la clave de este conflicto, porque no hay un único desenlace posible ni un solo objetivo compartido. Estamos viviendo una transición, lo sabemos, del viejo orden internacional que desdibuja los equilibrios y las hegemonías reconocidas. Por eso, la guerra actual en Irán es un espejo del mundo actual. Quizá la verdadera cuestión no sea quién se impone en el corto plazo, sino qué tipo de equilibrio emerge después. Por eso la pregunta que deberíamos hacernos en torno a la guerra que hay en Irán ahora mismo no es quién gana el conflicto, sino quién quiere qué de la guerra en Irán. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca el Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. ¿Único se escribe con H o sin H? ¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años. Entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. De la saga Torrente han escrito soez, desagradable, vulgar, mal escrita y peor dirigida. Pues esta es aún peor. Torrente Presidente. 13 de marzo en Cine y Elmo. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Desgranamos ya toda la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel asegura haber matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní. Se trata de Ali Larijani. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegura además que también ha sido eliminado el comandante de los Basij. En un comunicado, Katz señala que él y el primer ministro Netanyahu han ordenado a las Fuerzas Armadas que continúen persiguiendo a los líderes del régimen de terror y opresión de Irán. Kallas critica la falta de consulta de Estados Unidos y propone una vía diplomática para evitar una crisis en el estrecho de Hormuz. La jefa de la diplomacia comunitaria ha sugerido que un modelo de seguridad similar al implementado en el Mar Negro podría ser replicado en el estrecho de Hormuz para garantizar la estabilidad de esta ruta comercial. La clave, Kallas ha manifestado además su desconcierto ante las acciones de Estados Unidos, subrayando que los países europeos no fueron consultados sobre el inicio de las hostilidades en Irán ni sus objetivos. Costa aboga por la diplomacia para terminar con esa guerra en Irán. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, subraya la necesidad de la diplomacia para acabar con el conflicto en Oriente Medio. En cuanto a la relación con Rusia, asegura que la Unión Europea tendrá que dialogar con Vladimir Putin de seguridad en el futuro, pero no ahora. Volodymyr Zelensky visita este martes Reino Unido, donde será recibido por el primer ministro Keir Starmer. Mañana el presidente ucraniano llegará a nuestro país en un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones de paz con Rusia y Estados Unidos debido a la guerra con Irán y en medio de tensiones inéditas entre Kiev y la Unión Europea. Donald Trump planea retrasar un mes su visita a China debido precisamente a la guerra en Irán. Así lo ha anunciado el propio Trump, quien señala que retrasa su viaje por la guerra con Irán. Este fin de semana el presidente estadounidense sugirió, sin embargo, en una entrevista con el Financial Times, que podría retrasar la visita a China hasta conocer la postura de Pekín sobre si está dispuesto a ayudar a garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz. Desde Pekín califican de erróneo que este retraso se deba a las presiones del republicano para el envío de buques escolta al estrecho de Hormuz. Trump también asegura que sería un gran honor para él tomar Cuba. Declaraciones del presidente estadounidense en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla que ha sufrido ayer lunes un nuevo apagón que ha dejado a más de 9 millones de personas sin corriente eléctrica. Es el sexto apagón nacional que sufre Cuba en año y medio. En Asia aumenta la tensión entre Afganistán y Pakistán. Tensión que aumenta después de un bombardeo pakistaní sobre un hospital en Kabul que ha dejado al menos 400 civiles muertos, en el que sería el ataque más mortífero desde que Islamabad declaró una guerra abierta contra el país de los talibanes en su lucha frente a la insurgencia armada. Terminamos en América porque Petro denuncia que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador. Declaraciones del presidente colombiano después de que fuese hallada una bomba tirada desde un avión cerca de la frontera con ese país. La denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países que inició en enero el presidente ecuatoriano Daniel Noboa al anunciar la imposición de una tasa de seguridad del 30% de importaciones colombianas ante una supuesta falta de acciones del gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Desarrollamos ahora en profundidad, Blanca, todas estas informaciones. Israel ha apuntado de nuevo a la cúpula de Irán y da por muerto al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Larijani was also under US sanctions for the same reason, with a $10 million prize. Quien habla es el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Nassar, quien asegura que la cabeza de Ali Larijani tenía un precio de $10 millones. Israel dice lo ha matado gratis. Ali Larijani se había erigido en una de las figuras más destacadas del régimen iraní tras la muerte de Ali Khamenei y ante el bajo perfil del nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei había defendido en múltiples ocasiones que Irán no negociaría con Estados Unidos hasta que Donald Trump y Netanyahu cesaran sus ataques y pidieran perdón. Rubén Gil. Nacido en 1958 en Irak, Ali Larijani, de formación filósofo, llevaba más de 30 años en el núcleo de poder iraní. Su familia era tan poderosa que a veces se la compara con una dinastía política del sistema de Irán.
exmiembro de la Guardia Revolucionaria, Larijani fue ministro de Cultura y director de la Radio-Televisión Estatal, y entre 2008 y 2020 se convirtió en presidente del Parlamento iraní, cargo que le convirtió en uno de los políticos más influyentes del país. Actualmente, Ali Larijani era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, cargo al que llegó en 2025 y que le permitió ser uno de los principales negociadores nucleares con Estados Unidos y con la Unión Europea. Conservador pero pragmático, Larijani no pertenecía al ala más radical, lo que le permitió moverse entre diferentes facciones del régimen de los ayatolás. Era además un político muy cercano a Ali Khamenei y su representante en órganos clave del Estado. Larijani fue acusado de apoyar la represión de protestas internas y fue sancionado por Estados Unidos por su papel en la represión del pueblo iraní. Era una figura respetada dentro del régimen, pero muy criticada fuera. Si se confirma su muerte, sería un golpe enorme para la cúpula de Irán. Muerte de Ali Larijani confirmada por Israel, pero no así por Irán. Es más, se habría publicado en Telegram un mensaje manuscrito del propio Larijani glorificando a los mártires de la fragata Dena de la Marina iraní que murieron en un ataque submarino de Estados Unidos en Sri Lanka. Mensaje manuscrito que no imágenes de Larijani, como tampoco hay imágenes aún del recién elegido líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. By the way, we still haven't seen Mojtaba. Wouldn't you like to see him, Minister? A quien todavía no hemos visto es a Mojtaba. Dice que de Orsar esto está empezando a ser vergonzoso para el régimen iraní. Muerto Ali Khamenei, su sucesor Mojtaba Khamenei en paradero desconocido y muerto ahora. Si se confirma Ali Larijani, nos preguntamos quién manda ahora en Irán, porque Israel también ha reconocido haber matado al líder de los Basij de la Guardia Revolucionaria Soleimani. Gemma González. Las bajas políticas en Irán no implican ni mucho menos que el régimen de los ayatolás esté al borde del colapso, pero sí dibujan un escenario delicado, un momento de reajuste, de tensiones internas, de lucha silenciosa por el poder. Porque más allá de los nombres, más allá de quién ocupe la cúspide del sistema, hay una realidad difícil de ignorar. En Irán, el poder real no es solo político, es estructural. Y ahí entra en juego la Guardia Revolucionaria Islámica. No es un ejército al uso. Nace tras la Revolución Islámica de Irán con una misión muy concreta: proteger el sistema. No el país, no la población, el sistema. Y desde entonces ha crecido hasta convertirse probablemente en la institución más poderosa del país. Controla capacidades militares clave, supervisa la seguridad interna, tiene influencia directa sobre la política y además maneja un entramado económico gigantesco con conglomerados como Katan al-Anbiya operando en sectores estratégicos. Pero hay algo más. En momentos de incertidumbre como el que podría abrirse tras la eventual sucesión de Ali Khamenei, la Guardia Revolucionaria no es un actor más, es el árbitro. Es quien garantiza el orden y también quien puede inclinar la balanza en la lucha interna entre facciones del régimen. Por eso, cuando desde fuera, como ha hecho Donald Trump, se apela a que la sociedad iraní provoque un cambio desde dentro, hay un factor que no se puede pasar por alto. La calle puede presionar, puede protestar, puede desgastar. Pero mientras la Guardia Revolucionaria permanezca cohesionada, con control de la fuerza, de la economía y del aparato de seguridad, ese cambio tiene un límite muy claro, porque en Irán, como en otros sistemas similares, el punto de inflexión no llega solo desde abajo, llega cuando algo se rompe arriba. Y la gran pregunta, la que hoy se hacen todos los analistas, es precisamente esa. ¿Puede fracturarse la Guardia Revolucionaria? Porque si no se fractura, el sistema resiste. Si se divide, el escenario cambia. Y si pierde el control, entonces sí, todo puede empezar a moverse. Y Donald Trump ha asegurado que no irá a la reunión comercial prevista para el próximo 31 de marzo en Pekín porque su país está, dice, en guerra. El fin de semana, no obstante, había dicho que si China no acudía a Hormuz, él no acudiría a la cita comercial. Este cambio de postura sigue alimentando la idea de que el presidente estadounidense se comporta de manera errática, improvisando sobre la marcha y tratando de moldear la realidad a su voluntad, o aparentemente volátil. Lo que demuestra con esto, según analistas, que ha subestimado la guerra de Irán y que ahora necesita a uno de sus principales rivales para solucionar un conflicto creado por él mismo. Pablo Llanone. Después de meses de negociaciones, la idea de la reunión era consolidar acuerdos y reforzar los lazos bilaterales. Sin embargo, este encuentro ha quedado en suspenso. Al principio porque China no siguió al presidente estadounidense en su intento de crear una alianza naval internacional, pese a las amenazas. Ahora porque, según Trump, las prioridades son otras.
No sé, estamos trabajando en ello ahora mismo, estamos hablando con China, me encantaría, pero debido a la guerra quiero estar aquí, tengo que estar aquí, así que lo siento y por eso hemos solicitado que se retrase un mes más o menos y estoy deseando estar con ellos. Tenemos una relación muy buena, pero el retraso es por la guerra, no hay ningún truco. La guerra en Irán ha sido para muchos una estratagema con la que Washington pretendía presionar a China, altamente dependiente del petróleo de los ayatolás. Si vulnera su economía, la Casa Blanca podría obtener concesiones comerciales mejores. Siguiendo esta lógica, cuanto más tiempo tarden en negociar, más podrían notarse los efectos del conflicto en la economía china. Así que Estados Unidos jugaría, por tanto, con ventaja. José Luis Orella es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. La guerra de Irán no deja de ser un toque de atención a China después de cerrar el grifo petrolífero de Venezuela. Ahora pretendería cerrar el grifo iraní, ¿no? Y eso ya le preocupa a China en ese proceso de crecimiento y en esa rivalidad que está intentando desarrollar para pasar a la economía estadounidense. Así que ese retraso no deja de ser también una posición de fuerza para que pueda Trump sentarse en unas condiciones de fortaleza frente a Xi Jinping. Esta posición de ventaja, no obstante, es cuestionada por otros que creen que Estados Unidos podría salir debilitado del retraso de las negociaciones. Diversos analistas que han colaborado con el medio hongkonés South China Morning Post consideran que postergar el encuentro simboliza el debilitamiento de Estados Unidos como hegemón. Sostienen que la postura de Trump de no viajar a Pekín para permanecer en Estados Unidos por la guerra es probablemente una excusa, un intento de camuflar su derrota tratando de ejercer presión sobre China. El rechazo de Pekín hacia participar en esa fuerza naval internacional se ha sumado al de líderes europeos, aliados de Estados Unidos, que han puesto en entredicho la lealtad de Washington después de los ataques a la soberanía danesa sobre Groenlandia. Con ello, dicen los analistas, se ha roto la ilusión de la omnipotencia de Estados Unidos. Como concluye paradójicamente uno de los analistas, Washington necesita a su principal competidor estratégico para ayudarle a gestionar una crisis de su propia creación. Y la Unión Europea financiará la reparación del oleoducto que Rusia utiliza para exportar petróleo a Hungría y Eslovaquia. Ha sido el precio a pagar para que Hungría y Eslovaquia levanten el veto a los 90.000 millones de euros de ayuda para Kiev en un momento crítico para la guerra, Pablo. El crudo ruso comenzará a fluir de nuevo por el oleoducto de Druzhba. A cambio, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el primer ministro eslovaco Robert Fico levantarán el veto a los 90.000 millones de euros que la Unión Europea va a entregar a Ucrania para 2026 y 2027. El oleoducto de Druzhba, ubicado en Ucrania, es uno de los mayores redes de transporte de petróleo del mundo, construida durante la época de la Unión Soviética en la década de 1960 para abastecer de crudo Europa del Este y Europa Central. Se extiende desde Rusia hasta países como Alemania, Polonia, Hungría y Eslovaquia, entre otros. No obstante, solo Budapest y Bratislava insisten en la necesidad de que la energía rusa les llegue a través de esta vía, mientras la Unión Europea se encuentra buscando alternativas. A finales de enero, Ucrania denunció que Rusia había atacado el ramal sur de este oleoducto, dejando su infraestructura inoperable. Kiev se negó a repararlo, ya que no le vio el sentido a arreglar un activo que Rusia necesita. El problema vino cuando Hungría y Eslovaquia, dependientes del crudo ruso, condicionaron su apoyo a la liberación de un préstamo crucial de 90.000 millones de euros para Ucrania. Zelensky tachó esto de chantaje y argumentó que no tenía sentido ni financiero ni ético restaurar una infraestructura para que Rusia siga financiando su guerra. La única manera de que Zelensky acepte esta reparación ha sido que los gastos corran a cargo de la Unión Europea. De este modo, Bruselas pagará una obra que beneficiará directamente a Rusia y que financiará con ello a Moscú. La Comisión Europea quizá no haría esto si no fuese porque Kiev se encuentra en un momento crítico del conflicto. José Luis Orella, volvemos con él, es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Zelensky no deja de recordar a todos los presidentes europeos, que mantengan sus créditos, sus apoyos armamentísticos, porque depende de ello. Está llegando la primavera, mejor climatología y ya se notan las vanguardias rusas esos avances. Así que o llega armamento para los ucranianos o lo que se puede prever es una ruptura del frente y por tanto unos avances rusos mucho más importantes que los que hemos visto en invierno.
La Unión Europea beneficiará la exportación de petróleo ruso, mientras Estados Unidos ha levantado recientemente las sanciones al crudo de Moscú. Una decisión, esta última, criticada por Pedro Sánchez. Mañana se reunirá con él Zelensky. Será la cuarta visita del líder ucraniano a España desde el comienzo de la guerra. Previsiblemente, Sánchez reiterará su apoyo a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, como viene asegurando en todas sus intervenciones sobre la agresión rusa, y defenderá que puede hacerse efectiva esa ayuda comprometida por la Unión Europea. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Las cabeceras internacionales que hacemos con Pablo Llanone. Pablo, gracias, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en las Islas Británicas. The Guardian hace eco de que Trump recibe duras críticas por sus comentarios sobre la guerra con Irán. De contradictorio tacha al medio británico al presidente estadounidense. Este aseguró el domingo en el Air Force One que Estados Unidos tenía petróleo suficiente y que el estrecho de Hormuz no era ni necesario. Esto lo dijo, asegura el medio británico, después de suplicar a los aliados europeos y de la OTAN para que entrasen en la guerra y asegurasen así el estrecho de Hormuz. Entre tanto, el medio The Atlantic, el mismo que filtró hace tiempo aquellas conversaciones polémicas, recordarán, sobre los ataques a los yemeníes, dice que Trump está aprendiendo que su intimidación tiene consecuencias. Con ello, el medio estadounidense hace referencia al rechazo de los países europeos de constituir una alianza naval internacional para escoltar buques a través de Hormuz. El medio dice que después de su falta de lealtad, estrategia arancelaria y presiones sobre Groenlandia, los países ya no están dispuestos a ayudar a Washington o a implicarse en misiones conjuntas. Desde el otro lado del mundo, South China Morning Post destaca que escoltar precisamente a los petroleros en el estrecho de Hormuz no se plantea como una solución a largo plazo. Afirmación que el medio toma del jefe de la Organización Marítima Internacional. Asegura la fuente que esta opción reduce el riesgo, pero no lo elimina. No es, afirma, sostenible. Mientras, desde Estados Unidos, Fox News vuelve a convertir a Irán en el protagonista de su portada. Y es que es habitual que este rotativo pro-Trump ponga a Irán en el sujeto de la oración. Asegura en este caso que Teherán y sus aliados lanzan ataques en toda la región, alcanzando hoteles e interrumpiendo vuelos. Seguimos en la zona, pero en concreto en Qatar. Al Jazeera pone el foco en otro asunto, sin embargo, en la guerra que hay desatada entre Afganistán y Pakistán. El medio se hace eco de que familias buscan a sus seres queridos tras los mortales ataques de Pakistán en un centro de rehabilitación de Kabul. Aunque Islamabad califica la información de falsa, el medio qatarí parece que se inclina más por la versión de las autoridades afganas, dada la selección de palabras y la jerarquía informativa. Y en este sentido es muy diferente el enfoque de Russia Today en torno a la misma noticia, Pablo. Y es que el medio ruso dice en su propio titular que Pakistán niega las acusaciones afganas. La noticia no es el ataque vinculado a Islamabad, sino directamente la versión del país pakistaní, que asegura que sus bombardeos han ido contra infraestructuras utilizadas por el régimen talibán para apoyar a sus múltiples grupos terroristas, no contra centros de rehabilitación, como decía el medio Al Jazeera. Interesante este enfoque de Russia Today teniendo en cuenta la alineación del medio con el Kremlin. Podría reflejar el temor de Moscú a los talibanes como desestabilizadores de la región centroasiática. Para algunos analistas, los talibanes tienen potencial para impulsar a grupos milicianos hacia las fronteras rusas. Y Asia Central nos lleva también, en este caso desde Europa, el diario galo Le Monde, que nos cuenta que en Kazajstán ha habido una confirmación de autoritarismo del régimen, en este caso porque la constitución del país centroasiático, colindante con el mar Caspio al oeste y Rusia al norte, va a sufrir un cambio relevante. Casi 9 de cada 10 ciudadanos votaron a favor de una transformación política del país, reformando parte de las instituciones y consolidando el poder presidencial. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así.
empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Descubre el futuro de la edificación en Rebuild, la cita ineludible para más de 30.000 arquitectos, promotores y profesionales de la construcción que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 24 al 26 de marzo en IFEMA, más de 750 firmas expositoras y más de 700 expertos internacionales presentarán las últimas tendencias, soluciones, materiales y proyectos en construcción industrializada, tecnología, inteligencia artificial y sostenibilidad. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos del 24 al 26 de marzo en IFEMA Madrid. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. 2:30 de la tarde abre Wall Street, lo hace con moderados avances, mientras que el petróleo reduce su avance impulsado por los ataques a infraestructuras energéticas clave en Oriente Medio. El diésel estadounidense supera los $5 por galón. Por primera vez desde 2022, este combustible, clave para el transporte, agricultura y construcción, ha registrado alzas más rápidas que otros derivados. En este contexto, Goldman Sachs advierte que el shock del mercado petrolero afecta más a productos refinados como el diésel y el queroseno para los aviones, debido a la disrupción del suministro de crudos medio pesados, esenciales para su producción, y eso agrava las tensiones en los mercados globales. Tras cerrar ayer con su mayor ganancia desde el inicio de la guerra, el índice Standard & Poor's 500 extiende el rebote. El índice amplio, a esta hora, vemos cómo ha abierto con subidas superiores al 1%. Tenemos al S&P en este momento en los 6.732 puntos. La subida se reduce al 0,52%. El crudo Brent ha llegado a subir hasta un 4,8% después de que Irán atacara instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico antes de moderar el alza. Los bonos del Tesoro se mantienen prácticamente sin cambios después de que ADP Research informara de una desaceleración en el crecimiento del empleo privado. El dólar también se mantiene estable cuando comienza la reunión de 2 días de la FED. Esta semana se reúnen hasta 18 bancos centrales en todo el mundo. Y en el frente empresarial, Nvidia sube en la apertura en torno al 2%. Los analistas se muestran optimistas después de que la empresa anunciara que prevé generar al menos $1 billón en ventas con sus procesadores de IA insignia hasta 2027. En marzo de 1986, los españoles votaban en referéndum si querían permanecer en la OTAN. Ganó el sí por unos 12 puntos, con una España que entraba en la alianza de forma efectiva, de puntillas, con condiciones, con muchas dudas. 40 años después, aquel debate regresa con fuerza inesperada. Trump presiona a los socios para que le apoyen militarmente en una guerra contra Irán sin mandato de la ONU. Amenaza con abandonar la alianza si no se gasta lo que quiere, sobre todo en armamento de Estados Unidos. Coquetea con arrebatar territorio a un socio por la fuerza. Utiliza la OTAN como si fuera una iniciativa altruista en Washington, ignorando lo que ha supuesto convenientemente para Estados Unidos tener esa cabeza de puente en Europa durante tantas décadas. Para analizar todo ello, hablamos ya con Anxo Varela, director de Geosede. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludaros.
Como digo, Anxo, 40 años del referéndum, ¿qué queda de esas condiciones con las que España dijo sí a la OTAN? Bueno, pues queda poco, aunque no debemos olvidar que aquel referéndum también tuvo lugar en un contexto un tanto particular, ¿no? En el que el gobierno de Felipe González había ganado unas elecciones unos años antes, precisamente insistiendo en que, en principio, OTAN no. Por lo tanto, desde el origen, ab initio, nos encontramos con una cuestión, desde luego, compleja. Yo creo que no hay que analizar, de todos modos, cuáles son las condiciones que se mantienen y cuáles no, sino que tenemos que analizarlo en el contexto actual, ¿no? Y yo creo que en el contexto actual, aunque sí que es cierto que el no a la guerra de nuestro presidente pues ha tenido cierto tirón en la población, la mayor parte de la población, leía unas encuestas de finales del año 2025, apuestan por reforzar nuestro vínculo con la OTAN, quizás no tanto por aumentar el gasto en defensa, pero desde luego una salida de la OTAN yo creo que sería no tolerable por parte de la ciudadanía española. Qué curioso, Anxo, porque apuntabas muy atinadamente la presencia, la presidencia de Felipe González en todo aquello, OTAN de entrada no, y luego el cambio. Qué diferente es, ¿no?, estar en la oposición a gobernar, a tener las presiones institucionales de otros países, de otros socios que te condicionan muchas cosas, ¿no? En efecto, es decir, lo hemos visto en distintas ocasiones. Una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es cuando pues, los políticos llegan al poder, ¿no? En todo caso, también debe entenderse la realidad del momento. En aquel momento acabábamos de acceder pues, a las comunidades europeas y, aunque la población española no era consciente de aquellas circunstancias, seguramente si no nos hubiésemos adherido a la OTAN no hubiese sido, desde luego, posible nuestra adhesión a las comunidades europeas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquel fue un buen gesto del gobierno de Felipe González. El error estuvo precisamente en haber jugado con su electorado, ¿no? En haberle manifestado al electorado una voluntad que efectivamente pues no se produjo. Es llamativo también, no recuerdo ahora, te hablo de cabeza la pregunta exactamente, pero sé que en la pregunta se evita la palabra OTAN, se habla de la alianza. ¿Considera usted conveniente que, como quiere el gobierno, nos mande? Al final, los referéndums, que se consignan muchas veces como la mejor expresión de la voluntad popular, y sabemos que hay países que prácticamente son gobernados a golpe de referéndum, como los cantones helvéticos suizos, pero al final tiene también un potencial de manipulación tremendamente grande. Yo estoy en distintos proyectos en los que investigamos la manipulación informativa y siempre decimos que la palabra crea realidades, ¿no? La pregunta concretamente insistía en que el gobierno consideraba conveniente. Es decir, ya tenía ya era una pregunta ciertamente capciosa, ¿no? Bueno, sí que es cierto que la pregunta era clara en un punto, y es en manifestar cuáles eran los 3 condicionantes o los 3 términos que se debían cumplir para que esa permanencia fuese tal, ¿no? Sí que es cierto que vemos que en la actualidad sí, de alguna forma se mantienen algunos, pero otros no. Eso de que la participación de España en la alianza no incluiría la incorporación en la estructura militar, pues hemos visto que efectivamente no fue así, ¿no? Y el más sangrante, es decir, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España. Hombre, yo recuerdo el gobierno de Felipe González que incluso en el año 91, creo recordar ahora, firmó algún convenio para la cooperación espacial, ¿no? En fin, aquí siguen Rota, aquí sigue Morón, por lo tanto hemos visto como, no se han cumplido estas condiciones. Anxo, precisamente hablas de Rota y Morón. España se ha negado a que se utilicen esas bases para los ataques a Irán. Y yo te pregunto, desde el punto de vista de derecho, ¿esa posición es sostenible? Por un lado, la deriva política dentro de la alianza, que bien es cierto, la alianza no tiene nada que ver en principio con la operación lanzada por Estados Unidos e Israel, pero al final eres socio. Y sobre todo, en cuanto al derecho internacional, ¿se puede sostener esa negativa? Sí, yo no lo veo complicado. Es decir, desde el punto de vista, es cierto, desde el punto de vista político a mí me parece un claro error, pero desde el punto de vista jurídico no veo que tenga mayores implicaciones. ¿Por qué? Porque al final la utilización de las bases militares está sujeta a un convenio, ¿no? Y si procedemos a la lectura de ese convenio, vemos cómo se insiste en la plena soberanía que tiene el Estado español, que tiene nuestro país, sobre el territorio y espacio aéreo, ¿no? Que es una manifestación que ya ni siquiera es necesaria realizar. Y el artículo 2 insiste en una cuestión que es muy importante, y es que no se necesitan autorizaciones pues, para aquel tipo de actividades o de objetivos dentro de ese ámbito de actuación multilateral o bilateral, ¿no?
Y sí que es cierto que la actuación en Irán no ha sido multilateral, en el seno de que no se ha producido bajo el amparo de la OTAN, ni siquiera pues más allá de la estricta voluntad de Estados Unidos y en este caso de Israel, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que el convenio insiste en que cualquier uso que vaya más allá necesita esa previa autorización del gobierno español. Una cosa, insisto, es lo jurídico y otra cosa es lo que yo creo que debemos proceder con nuestros aliados. Fíjate, Donald Trump, con su carácter transaccional y de declaraciones arrolladoras, pues viene a decir, la OTAN se hizo para proteger a los pobrecitos europeos, llevamos muchos años protegiéndolos casi de gratis, pero no pone sobre la mesa la cuestión de que bases como las de Rota y Morón, o como las decenas que tiene por todo el territorio europeo, pero especialmente las nuestras en cuanto a lo geoestratégico que es la entrada al Mediterráneo, ¿no?, para toda su proyección hacia Oriente Medio, son bases que les permiten tener una cabeza de puente, son insulares. Ellos, si me entiendes, América en sí mismo es una isla respecto de la isla gigante que es Eurasia, ¿no? No podrían tener esa capacidad si no tuvieran esas bases. Eso no importa, eso no se consigna un valor, da igual. Es que aquí se mezclan distintos elementos. Por un lado, la dialéctica y el juego político, y por otro, la realidad fáctica, ¿no? Es cierto que las bases de Rota y Morón son fundamentales para Estados Unidos, pero no es menos cierto que a España le interesa tenerlas, porque no nos olvidemos que al otro lado del estrecho, estos días hablamos mucho del estrecho de Hormuz, pero no debemos olvidarnos del estrecho de Gibraltar, que es muy relevante para los europeos y para los españoles. Ahí tenemos a Marruecos, ¿no? Hemos visto cómo Marruecos ha estado o ha sido rearmado por Estados Unidos recientemente. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque, yo siempre insisto en esto, el flanco sur es un problema y nunca sabemos hasta dónde vamos a necesitar el apoyo de nuestros aliados y en particular de Estados Unidos. Nos pueden gustar más o menos los posicionamientos de Estados Unidos y yo he estado manifiestamente en contra de algunos, pero no debemos olvidarnos de que es nuestro socio histórico y de que en efecto es el país que más aporta, pues por ejemplo, al presupuesto de la OTAN, ¿no? Que creo que casi 2/3. Por lo tanto, en fin, aquí Donald Trump sí que es el poderoso y pues juega con esa dialéctica. Eso sí que es cierto, para Estados Unidos es fundamental la base de Rota y Morón, principalmente por ese punto estratégico para el repostaje de aviones, pero también desde otros puntos de vista, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí es donde está el equilibrio. Sí hemos visto también, Donald Trump últimamente está atacando a Alemania, es decir, los posicionamientos de Alemania, pero está dejando un poco más tranquilo a Pedro Sánchez y a España, quizás porque ve que no le supone ningún tipo de rédito y que, en efecto, el conflicto no va a ir más allá, ¿no? Fíjate, se llegó a especular con la posibilidad, supongo que de forma interesada, la filtración por parte de Washington, de que saltaran ese estrecho fundamental y que se pusieran esas bases en Marruecos. Es evidente que son argumentos políticos, por lo menos a corto plazo, porque la complejidad de hacer eso, más teniendo en cuenta cuando parte del escudo antimisiles de Estados Unidos en Europa triangula bases en Alemania, en algún otro país y en España para sostenerse y para articularse. Y claro, no sería lo mismo que estuviera en 3 socios de la Unión Europea a que estuviera de repente en 2 países de la Unión Europea y uno africano que no está alineado para nada con todo ello. Pero al final se juega como argumento con la posibilidad de marcharse. Yo creo que complicada, ¿no? Sí, no, desde luego es complicada, pero a mí no me preocupa ya la realidad de las bases, que no debemos olvidar que para España supone un fuerte impacto económico en esa región, sino que me preocupa de cara a tener el apoyo de Estados Unidos y de cara a relacionarnos entre aliados. ¿Cómo nos relacionamos entre aliados? Es decir, lo que estamos viendo es que más que actuar entre aliados parece que actuamos con capacidades casi coercitivas, ¿no? Es decir, tú tienes que ayudarme porque yo te doy esto otro. Desde luego, el punto en discordia es, por un lado, Donald Trump, que está jugando con el orden, con la hegemonía que existía hasta el momento, y por otro lado nuestros dirigentes, ¿no? Vemos como el gobierno de España, por un lado dice no, pero por otro pues se pone de cierto perfil. Hemos visto las declaraciones de la ministra como el nuevo embajador de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que aquí el problema es simplemente dialéctico, pero no debemos olvidarnos de que no apoyar a nuestro aliado como Estados Unidos pues puede tener, desde luego, consecuencias, ¿no? En principio económicas las está teniendo ahora y también en un futuro, es decir, estratégicas. Yo siempre me preocupo, en efecto, de lo que pueda pasar con las Islas Canarias, de lo que pueda pasar con Ceuta y Melilla, o simplemente de que Marruecos esté siendo rearmado. A mí no me preocupa solo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de la influencia política. El hecho de armar a Marruecos no nos debe solo suponer un problema de soberanía o un problema de protección ni de seguridad nacional, sino simplemente de lucha de poderes, de equilibrio de poderes. Ahí es donde está el verdadero quid de la cuestión. Claro, pero al hilo de lo que tú apuntabas, un socio de una organización teóricamente defensiva,
por parte del líder de esa organización, quiere ser arrastrado a una guerra que no tiene mandato de la ONU, que no activa el artículo 5, y en paralelo has dado señales de ser poco fiable como socio cuando amenazas a uno de tus socios, como es Dinamarca, de quitarle una parte de su territorio por la fuerza. No sé, el cóctel es complejo. Sí, el cóctel es complejo y acabas de dar tú con otra de las claves. Es decir, desde el punto de vista jurídico, no podemos ser arrastrados a intervenir en ninguna guerra, salvo que se active el artículo 5. Artículo 5, que en este caso parece que no se puede ver activado porque, en efecto, hemos visto de dónde han surgido, digamos, el foco de conflicto inicial, ¿no? Que surge de nuestro lado hacia Irán. Pero el problema es lo que venimos diciendo hasta ahora. Esa coerción sistémica que existe, ¿no? Es decir, Estados Unidos, desgraciadamente, para los europeos, tiene una autonomía estratégica relevante y una autonomía también en lo que tiene que ver con el petróleo y otros combustibles, ¿no? En Europa no estamos en este punto. Por lo tanto, he visto muchos memes en la actualidad de he ido a pagar la gasolinera y el no a la guerra no funciona. Y detrás de ese mensaje burdo hay una realidad. Nuestros dirigentes tienen que posicionarse y tienen que buscar alternativas, porque la realidad es la que tenemos. Poniéndonos de frente a esa realidad, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y sí que me gustaría manifestar que, desde luego, no podemos hacer correlaciones entre el no a la guerra de Irak con el no a la guerra de Irán, ¿no? Debemos establecer limitaciones, debemos establecer diferencias y, en todo caso, debemos entender, aquellos que nos dedicamos al análisis de la cuestión geopolítica, que hay cuestiones que para la ciudadanía pueden ser difíciles de entender, pero desde el punto de vista de la lógica de los aliados y de la lógica de nuestras relaciones internacionales, pues en ocasiones no tenemos mayor alternativa, ¿no? Tal y como le ocurrió a Felipe González cuando se convirtió en presidente de España. Es decir, el no a la OTAN era muy bonito antes de llegar al poder, pero una vez que llegas ves que esa realidad no se puede sostener ni se puede mantener. No obstante, para terminar, quiero preguntarte por precisamente Europa, porque si bien es cierto que Pedro Sánchez fue el primero que le dijo no, los noes han ido cayendo uno tras otro en voces de los europeos. La propia Kallas argumenta esta misma mañana, es que no sabíamos nada del ataque, no nos han consultado, no nos han pedido opinión, no nos han pedido apoyo y ahora nos piden que nos impliquemos. Al final es cierto que no somos autónomos en capacidades de defensa, que tenemos que seguir a quien nos lidera, quien es nuestro principal aliado, pero ¿cómo gestionar esa falta de autonomía con ese ninguneo en cuanto a opinión y posicionamientos políticos que te exige, pero no te consulta? Sí, realmente es complicado. Es decir, llevamos mucho tiempo discutiendo en Europa sobre nuestra autonomía estratégica, vemos el punto en el que nos hallamos. Quizás la clave sea encontrar pues esa mayor autonomía dentro del marco de la OTAN, ¿no? Pero es difícil cuando, por otro lado, tenemos a un dirigente, en este caso Donald Trump, que actúa de la forma en la que actúa. Yo creo que la clave está en que los europeos nos mantengamos unidos. Yo es cierto que critico mucho la posición del gobierno español, pero me parece ciertamente escandaloso la posición de Alemania en esas reuniones con Estados Unidos hace unas semanas, ¿no? En donde Donald Trump criticaba fuertemente al gobierno español y Alemania permanece de lado. Es cierto que después fue interpelada por el resto de socios, o eso parece ser, ¿no? Yo creo que tenemos que permanecer unidos, tenemos que tener una clara voluntad y un claro lugar a donde ir. Tenemos que colaborar con Estados Unidos y cuando creamos que no es lo conveniente y en efecto nos ampare ya no solo la OTAN, sino el resto de la normativa internacional, pues simplemente manifestarnos, pero todos unidos, si no, no vamos a conseguir absolutamente nada. No sé qué saldría hoy si el referéndum se repitiera, pero en cualquier caso seguramente ante la falta de capacidad propia para defendernos quizá volvería a ganar la pertenencia a la OTAN, porque al final el pragmatismo suele ser lo que gana, ¿no? En cualquier caso no podemos, Anxo, más que agradecerte tu presencia, tu análisis, tu reflexión con nosotros estos minutos. Anxo Varela es director y analista de Geosete, también analista del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Te agradezco mucho este tiempo y este análisis. Un abrazo fuerte, Anxo. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Rafa. Que no olviden nuestros oyentes que la seguridad nos afecta también al bolsillo y a los condicionantes sociales de nuestro Estado de Derecho. Queda dicho. Da la sensación, además, de que en el momento actual, con este conflicto en marcha, se ha derrumbado lo poco que quedaba de la arquitectura jurídica internacional levantada tras la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas, los principios de soberanía, la prohibición del uso de fuerza sin mandato del Consejo de Seguridad, aunque ya teníamos precedentes, la distinción entre guerra defensiva y ofensiva,
no se han tenido en cuenta en este caso. Ha habido un argumento, no sabemos si real, si ficticio, si excusa, amenaza nuclear iraní, pero el caso es que la comunidad internacional asiste impotente a un momento en el que se muestran fracturas profundas de esa arquitectura internacional que surgió en el 45, grosso modo. Por eso, para analizar qué queda del derecho internacional y hacia dónde vamos, hablamos ya con Víctor Pascual Planchuelo, que es profesor de Derecho Internacional Público de UNIR y profesor colaborador de UNIPRO. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Víctor, esos ataques, como sabemos todos, se produjeron sin mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿cómo se entiende jurídicamente esta acción? Bueno, pues como bien has explicado en la introducción, estamos asistiendo a un momento crítico para el derecho internacional porque tenemos ahora mismo activos dos conflictos en los cuales dos grandes superpotencias, como son Rusia y Estados Unidos, han dejado de lado el derecho internacional, han saltado por los aires, han hecho saltar por los aires el sistema de seguridad colectiva creado en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial y han actuado de forma unilateral sin atender a las prescripciones y normas que establece la Carta de las Naciones Unidas, que podemos decir que es algo así como la Constitución de la Sociedad Internacional. En su artículo 2.4 se establece una prohibición clara sobre el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y además se establece una serie de excepciones, ¿no? Excepciones como puede ser caso de autorización por parte del Consejo de Seguridad de la ONU o en caso de legítima defensa. En ninguno de estos dos casos que hemos mencionado, el caso de Ucrania o el caso de Irán, nos podemos acoger a cualquiera de estas excepciones. Estamos viendo cómo Estados Unidos y Rusia han vulnerado de una forma frontal y muy grave la Carta de Naciones Unidas y, por tanto, el derecho internacional. Entonces, según entiendo, Víctor, corrígeme si me equivoco, no hay diferencia jurídica real en lo internacional entre Estados Unidos, Israel y Rusia en cada uno de esos conflictos respectivos. Desde el punto de vista del cumplimiento de las normas, estamos asistiendo claramente a dos usos de la fuerza claramente ilegítimos, contrarios a la Carta de las Naciones Unidas. No se puede hablar en ningún caso de autorización del Consejo de Seguridad, que es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, porque en estos dos casos el Consejo de Seguridad no ha tenido el papel activo que debe tener, ni tampoco se puede invocar la legítima defensa del artículo 51 de la Carta, porque pues, claramente en el caso de Estados Unidos no ha habido un ataque armado previo, como exige el artículo 51 de la Carta. El cambio de régimen, Víctor, como objetivo implícito de una operación militar, no tiene cobertura por el derecho internacional, ¿no? Es una violación flagrante del principio de soberanía. Totalmente. No solo no tiene cobertura, sino que vulnera otro principio básico, otro eje central del derecho internacional, que es la soberanía de los Estados, ¿no? Los Estados son autónomos, son soberanos y además se tiene que respetar el principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados. Estamos viendo aquí, estamos asistiendo a un cambio, a un giro copernicano, ¿no? En la forma de entender el marco jurídico internacional y las relaciones internacionales. Estamos asistiendo a dos ejemplos claros en los que se está imponiendo la ley del más fuerte, la ley de la selva, frente al sistema multilateral de seguridad colectiva que se estableció en 1945 con la finalidad de prevenir el estallido de una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces es un momento muy crítico y que de alguna forma está poniendo en quiebra y debilitando enormemente los cimientos de este sistema internacional. No obstante, ese Consejo de Seguridad al que apelamos también algo de responsabilidad tendrá, o la arquitectura, ¿no? Porque ha sido incapaz de actuar en muchos conflictos desde hace ya tiempo por vetos cruzados. Da la sensación, Víctor, de que hay un colapso funcional en ese sistema de seguridad del 45. Totalmente. Es un Consejo de Seguridad que ha quedado obsoleto. Es un Consejo de Seguridad, que lo digo para nuestros radioyentes, se compone de 15 miembros, en su seno, pero hay 5 de ellos que, como fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron los que diseñaron de alguna forma este sistema de seguridad colectiva, entonces se dieron 2 privilegios. El primero de ellos fue mantener un puesto permanente siempre en el Consejo de Seguridad. Estos 5 países han sido Estados Unidos, la Unión Soviética, ahora Rusia, China, Francia y Reino Unido, y el segundo gran privilegio que se otorgaron fue la posibilidad de ejercer el derecho de veto ante cualquier decisión que se pudiera plantear en el seno del Consejo de Seguridad. Entonces, al ser este el órgano que tiene el monopolio del uso de la fuerza de forma legal en el plano internacional, esos 5 países han utilizado, como bien decías, ese derecho de veto de forma cruzada para defender
sus intereses nacionales y geoestratégicos en detrimento del interés internacional. Hemos visto lo que ha sucedido en reiteradas ocasiones y en distintos focos de ataques, lo que pasó en el teatro de Mariupol o lo que ha pasado en la escuela de niñas en Irán. A pesar de trabajos duros, complejos del Lauterpacht previos a la Guerra Mundial y del Lemkin, con delitos de lesa humanidad, con el genocidio, las víctimas civiles de estos ataques, al final, Víctor, ¿tienen alguna vía real de reclamación jurídica internacional o al final el derecho internacional humanitario termina siendo papel mojado cuando es el fuerte, es el preponderante el que ataca? Sí, vamos a ver, el derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional que, por supuesto, también tiene mecanismos de reforzamiento y de cumplimiento. Está constituido por diferentes tratados, por diferentes mecanismos jurídicos que protegen a los combatientes y también a la población civil en los conflictos armados. Y además también ha creado mecanismos judiciales de protección de estas personas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos mecanismos, como es la Corte Penal Internacional, pues también requiere la ratificación por parte de los Estados para aceptar su competencia, ¿no? El Estatuto de Roma, aprobado en 1998, entró en vigor en 2002 gracias a la ratificación de un número muy importante de países de la escena internacional. A día de hoy son casi 120 países, pero tenemos grandes ausencias. Las grandes ausencias, nuevamente, tristemente, son grandes superpotencias de la escena internacional. Estados Unidos, Rusia o China, pues no han ratificado este estatuto y por lo tanto no aceptan la competencia de la Corte Penal Internacional. Esto va en la misma línea, ¿no? En esa forma de erosionar, de socavar el multilateralismo y el ordenamiento internacional, porque este tribunal tiene la capacidad y la competencia de perseguir y juzgar a aquellos individuos que cometan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o, por ejemplo, el crimen de genocidio. Pero el no reconocimiento o la no aceptación de la competencia por estos grandes países limita mucho su capacidad. Sí es cierto que queda cierta esperanza, y queda cierta esperanza porque, por ejemplo, aunque Rusia no es Estado parte del Estatuto de Roma, el hecho de que haya supuestamente cometido crímenes de guerra en el territorio ucraniano y el hecho de que Ucrania sí que haya aceptado la competencia del tribunal permite cierta posibilidad de que la Corte Penal Internacional pueda finalmente juzgar este tipo de crímenes tan graves que afectan a toda la comunidad internacional en su conjunto, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues va a ser seguramente más complicado, no solo porque Estados Unidos no es parte de este estatuto, sino porque de alguna manera es más difícil también determinar si luego pues habrá posibilidad de que estas víctimas puedan llegar al Tribunal de la Haya para buscar justicia, ¿no? Para terminar, Víctor, te pregunto, ¿ese sistema de Naciones Unidas puede volver a ser un árbitro eficaz o el multilateralismo que nos dimos el siglo XX y el efecto del derecho internacional a partir de él han muerto definitivamente? Bueno, yo quiero, lo primero de todo, decir que el derecho internacional se sigue cumpliendo en una gran parte, ¿no? El derecho internacional se compone de muchos elementos, derecho del mar, derecho de relaciones diplomáticas, y por lo tanto, la gran parte del derecho internacional sigue vigente, sigue en vigor y sigue regulando las relaciones entre Estados. Ahora bien, en lo relativo al uso de la fuerza, ahí sí que estamos en una fase y en un momento muy crítico como hemos avanzado. Y lo cierto es que el sistema de seguridad colectiva creada por la Carta de Naciones Unidas en 1945 ha quedado obsoleto. Ha quedado obsoleto por varias cuestiones. La primera de ellas porque en el Consejo de Seguridad la representación geográfica ha quedado totalmente desfasada. No hay un miembro permanente que sea latinoamericano, ya no hay un miembro permanente del continente africano. Por lo tanto, esa distribución geográfica debería cambiar para adaptarse a la realidad internacional de hoy en día. Y la segunda cuestión es que ese sistema exige una reforma, porque no tiene sentido, y dejaremos entonces al Consejo de Seguridad en un órgano sin ningún tipo de utilidad si mantenemos la estructura de vetos en estos 5 grandes países. Aquí hay diferentes propuestas, desde la eliminación de los vetos hasta, por ejemplo, reducir el veto a cuestiones que no afecten a la protección de los derechos humanos o a la protección humanitaria, como decías antes. Pero aquí nos encontramos un grave problema. Es necesaria la reforma, pero el problema es cómo conseguimos que esos 5 grandes países con derecho de veto, miembros permanentes, renuncien a su derecho de veto y acepten la reforma del sistema. Claro. Ahí es donde está la clave de bóveda de la reforma de un sistema de seguridad colectiva que necesita ser reformado para adaptarse a los tiempos. Con ese diagnóstico nos quedamos, Víctor.
Pascual Planchuelo. Ya hemos reflexionado sobre todo ello y nos quedamos con tu testimonio. Víctor, profesor de Derecho Internacional Público de UNIR y colaborador de UNIPRO. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, un placer. Hasta aquí Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más. Hasta mañana. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta Iser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario con Elena Fraile para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.